En el acuerdo de paz se trata que todos los puntos pactados sean integrales, pero sin los enfoques, como lo son el enfoque de género o el enfoque étnico, esto no es posible, ya que se entiende que no es posible darle una solución al conflicto abordando a toda Colombia y a todas sus regiones como si fueran iguales, sino que se debe reconocer la diversidad que existe en todo el país y acorde a esto darle un tratamiento. Y aquí es donde entran los enfoques que presentaré a continuación. El enfoque étnico incluye a las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueros, raizales y rom o pueblo gitano. El 12% de las víctimas del conflicto armado interno pertenece a grupos étnicos. Los grupos étnicos son víctimas además por las afectaciones a sus territorios, por los daños a sus comunidades y los agravios a sus culturas y creencias. Existe subregistro en la caracterización de esa población. El conflicto armado produjo efectos desproporcionados sobre los grupos étnicos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes. En muchos casos fueron casi conducidos al exterminio y desalojadas en la casi totalidad de sus territorios. Por esta razón, la Corte emitió los autos 004 y 005 de 2009, en donde señaló la gravedad no solo de estos hechos, sino del subregistro o la falta de identificación de las víctimas de estas comunidades. Por eso, la Comunidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través de nuevos formatos para la declaración tanto individual como colectiva, espera superar este subregistro. ¿Cómo se definen las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom? Los pueblos y comunidades indígenas se extienden por todo el territorio nacional en resguardos, parcialidades y territorios étnicos reconocidos por el Estado colombiano. Dada la diversidad en sus características culturales y dialectales, los rom, conocidos como gitanos y gitanas, asentados en diferentes lugares del país, quienes conservan el idioma romanés o romaní. Los descendientes africanos introducidos de forma violenta como esclavos constituyeron comunidades organizadas como palenques, comunidades negras, consejos comunitarios y otras formas muy variadas, reconocidas por el Estado y con derechos territoriales. Y los raizales de San Andrés y Providencia. Los miembros de grupos étnicos se reconocen como tales, ese es su derecho. No se pueden solicitar certificados de entidades públicas o autoridades étnicas para ese reconocimiento. Aplica el principio de la buena fe. Sin embargo, las autoridades étnicas tienen la capacidad de emitirlas si las consideran necesarias, pero no son obligatorias. Existen casos de discriminación en la toma de declaraciones de víctimas que pertenecen a estos grupos étnicos. Las víctimas que pertenecen a estos grupos étnicos enfrentan una fuerte estigmatización que no debe ser replicada por los funcionarios públicos. Los personeros deben garantizar una declaración respetuosa y digna, entendiendo que los grupos étnicos tienen otras cosmovisiones y connotaciones del lenguaje. Orientar para que ellos puedan dar a conocer los daños, afectaciones territoriales y los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado que hoy están causando estas violaciones de derechos. ¿Qué debe tenerse en cuenta al momento de tomar la declaración de una víctima perteneciente a un grupo étnico? Preguntar a la persona cómo se autorreconoce, puede ser indígena, gitano, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero. Si la persona habla otra lengua, debe apoyarse en las secretarías de gobierno u organizaciones étnicas que hay en el lugar con el fin de que la declaración sea garantista. Hablar en términos claros y precisos. Indagar con el fin de que la persona pueda dar a conocer los otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. En este sentido, el Ministerio Público es el orientador para hacer que las declaraciones sean precisas y concisas con el fin de que la persona pueda dar a conocer todos los hechos que violaron sus derechos. ¿Cuáles son las diferencias que deben tenerse en cuenta frente a las medidas de atención, asistencia y reparación individual y colectiva para los grupos étnicos?
Debe tenerse en cuenta elementos que son básicos, que son fundamentales para garantizar los derechos de las víctimas de los grupos étnicos. El auxilio funerario debe ser asumido por la entidad territorial. La participación en los comités territoriales de justicia transicional no se limita únicamente a las organizaciones de víctimas. Debe tener en cuenta a las autoridades indígenas, a las autoridades de los consejos comunitarios, a las autoridades de las compañías del pueblo rom, quienes deben designar delegados para estos comités. Adicionalmente, para el registro, las autoridades étnicas tienen el derecho a solicitar el registro como sujeto colectivo. Por otra parte, las medidas de reparación individual deben estar articuladas a los planes de vida o entorno de desarrollo que cada una de esas comunidades tenga previsto. Eso no es obligatorio, no quiere decir que la autoridad étnica es quien asume los recursos de la reparación individual, pero es deber que estén articulados. Las medidas de atención y reparación integral para las víctimas de los grupos étnicos se definen en los decretos ley. Ley 4633 de 2011, para comunidades indígenas, 4634 de 2011, para el pueblo rom y 4635 de 2011 para afrodescendientes, comunidades negras, raizales y palenqueras. Los decretos ley que establecen las medidas de atención y reparación para víctimas pertenecientes a grupos étnicos son unos instrumentos casi que únicos en América Latina. Casi que por primera vez el Estado colombiano desarrolló procesos de consulta previa de acuerdo a los protocolos internacionales. Estos decretos ley permiten una nueva manera de entender la atención y reparación a víctimas, que es diferente a la manera en que el Estado convencionalmente lo hacía. Por eso es importante entender que, si bien pueden existir dificultades, estos instrumentos son la herramienta esencial para la garantía de los derechos territoriales, colectivos y de atención y reparación a las víctimas que pertenecen a los grupos étnicos. 197 veces aparece la palabra mujer en el acuerdo final de paz firmado entre el gobierno y las FARC. Sin embargo, es mucho más que un número. El acuerdo de paz reconoce el papel que desempeña la mujer en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de una paz estable y duradera, y que su liderazgo y participación son esenciales, pero también admite que la guerra golpea a las mujeres de manera diferenciada. Y es que las mujeres fueron parte crucial en la construcción del acuerdo de paz. Además, fueron las organizaciones de mujeres las que lograron que se estableciera una subcomisión de género, un mecanismo que incorporó transversalmente los asuntos relativos al género en todos los puntos de la agenda, a través de medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres en el tránsito que el país comienza hacia la paz. Reforma rural integral. Este punto busca la erradicación de la pobreza rural extrema en el campo. Reconoce que la mujer desempeña un papel fundamental en la economía campesina. Sin embargo, no está en igualdad de condiciones con los hombres. Por eso, en este punto se señala que a las mujeres rurales se le debe garantizar el acceso a la tierra mediante fondos de tierra, así como serán prioridades a la hora de obtener subsidios integrales y créditos especiales para las compras de tierras. La reforma rural habla que para las mujeres debe haber un incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios que incentiven el acceso y la permanencia en la educación, y habla también de la necesidad de la adopción de un enfoque diferencial y de género en la atención de salud para todas las mujeres rurales de acuerdo a su ciclo de vida. En el punto de la solución al problema de drogas de uso ilícito, el acuerdo reconoce que la mujer ha sufrido diversas formas de violencia derivada de la producción y comercialización de la droga. Por eso, se contempla que en el Programa Nacional Integral de Sustitución se fortalezca la participación y las capacidades técnicas de las organizaciones de mujeres rurales para el apoyo de un proyecto, así como se establece que las mujeres serán tenidas en cuenta como sujetas activas de los procesos de concertación en la sustitución voluntaria. Adicionalmente, para enfrentar el consumo de drogas, se promoverán acciones departamentales y municipales que tengan en cuenta la relación entre el consumo de drogas ilícitas y la violencia de género, especialmente la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Sobre las víctimas del conflicto, se da cuenta del impacto desproporcionado de la guerra en la vida y cuerpo de las mujeres.
Por eso, se busca que se esclarezca lo ocurrido en el marco del conflicto, en especial sobre la violencia basada Como en medidas género, puntuales se contempla fortalecer los planes nacionales de reparación colectiva. que tendrán un enfoque de género. Estos estarán dirigidos prioritariamente a grupos como las organizaciones de mujeres. Por otro lado, incluye un plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y no la repetición, que también tendrá en cuenta los enfoques diferenciales y de género. Pero como se ha dicho, las mujeres no solo han sido víctimas, sino también sujetas políticas. Por eso que en el punto sobre la participación política se reconoce que las mujeres han sido víctimas de discriminación y desigualdad. Y por eso se establecen garantías para la participación de las mujeres en todas las instancias creadas en el acuerdo de paz. Así como también señala la importancia que haya participación de las mujeres en los medios de comunicación Institucionales y comunitarios, regionales. que informen y hagan pedagogía sobre el acuerdo de paz. Asimismo, deberá fortalecer y promover la construcción de presupuestos participativos sensibles al género y a los derechos de la mujer a nivel local. Finalmente, el punto sobre el fin del conflicto contempla la necesidad de que haya una participación efectiva de las mujeres en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en donde se Así como los incorporará el riesgos que enfoque de enfrentan las género. mujeres. En medidas más específicas, se puede resaltar la protección especializada que habrá para organizaciones de mujeres, así como para lideresas políticas y sociales. Por otro lado, el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y El Organizaciones protocolo en los para protección territorios de territorios rurales. deberá priorizar la participación activa y efectiva de las organizaciones de mujeres. Cada una de estas medidas resulta esencial para lograr una sociedad igualitaria, para así poder forjar un país mejor.